viviendo en nuestra tierra hasta el año 64, donde fue sacrificado, tal como explicábamos la semana anterior en toda su historia. Y podéis poner el crono allí, así me voy situando temporalmente, gracias. Y hay una serie de cartas que él escribió en un llamado que tenía muy poderoso, que era el de ir a diferentes ciudades y predicar el Evangelio. En todo lugar donde iba, pues iba a las sinagogas a hablar a los judíos sobre Dios, sobre Jesús era Dios. Algunos aceptaban, otros no. Luego hablaba a los no judíos y entre esas personas se formaba una pequeña comunidad que tenía rápido que levantar líderes porque los judíos que estaban muy en contra de que Jesús realmente era el Salvador, pues con hostilidad expulsaban a Pablo, a veces lo apedreaban, a veces lo latigaban, a veces intentaban matarlo. Entonces tenía que salir corriendo a la siguiente población y llevaba el Evangelio de un lugar a otro. Y luego había ese corazón pastoral, no solo apostólico, ese corazón pastoral de ir revisando cómo funcionaban las diferentes iglesias. Y una de ellas, de las cartas, es Gálatas. Y para un poco situarnos en el mensaje de Gálatas, Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Yo creo que en este curso que estamos haciendo de claves para la vida diaria, una de las claves es no gastar, por ejemplo, no gastar el tiempo, no gastar el dinero, no gastar nuestro cuerpo de cualquier manera, sino invertir. Es decir, que puedas utilizar lo que estás, tu tiempo, tu dinero, tu condición física, que puedas estar invirtiendo para que después de un tiempo dé un rédito a ti o a las personas que te rodean. Y de la misma manera, Pablo escribe a los Gálatas diciendo, siembra en el Espíritu porque te dará vida. Porque si siembras en la carne, te dará muerte. Muerte entendemos que puede ser muerte física, lógicamente el que no cuida su cuerpo, pues hay un deterioro normal, pero también muerte espiritual. El que no quiere saber nada de Dios, cuando muera, no irá al cielo, por bueno que haya sido, porque no hay ningún hombre bueno delante de Dios, ninguna mujer buena delante de Dios, porque solo Dios es bueno. Porque sí es cierto que podemos hacer buenas obras o no tener conflicto con nadie, pero ser un poco envidiosos o tener cierto orgullo o no pedir perdón a no sé quién. El error es continuo en nuestras vidas. Entonces necesitamos un Salvador y por tanto solo Dios es bueno. Entonces lo único que nos lleva a saber que el día que muramos estaremos en el cielo es reconocer que Jesucristo murió por nosotros. Y es posible que a mí cuando me lo dijeron por primera vez con 27 años era como, qué raro, pero cuando uno dice, Señor, yo creo en ti, aunque no acabes de tenerlo claro, entonces das oportunidad a Dios a entrar en tu vida. Hay un error en nuestra filosofía social que dice que hasta que no lo ves, no lo crees. Y por tanto somos como muy prudentes. Pero con Dios las cosas son diferentes. Hasta que no lo crees, no lo ves. Entonces, Señor, si tú existes, yo te quiero conocer, quiero experimentar más de ti, y entonces das una puerta abierta para que Dios obre. Así que hoy vamos a hablar de sembrar en el Espíritu para recibir vida eterna. Pero un poco te voy a poner en el contexto geográfico, histórico de la tierra de los Gálatas. La tierra de los Gálatas es una región que está, lo que hoy en día entendemos como Turquía, Asia Menor, y hay una fotografía antes de unos personajes bastante conocidos, que Asterix y Obelix, te suenan que eran galos, ¿no? Y los galos, pues parece que Gálatas, pues parece que sean de los galos, de los franceses. Y es que resulta que habían unas hordas, unos ejércitos y unos poblados galos en el centro de Francia, en el centro de Europa, que en el siglo III a.C. decidieron ir a buscar mejor futuro a Turquía, a lo que es Asia Menor en esa antigüedad.
y se instalaron allá. Y por tanto crearon una nueva zona que el emperador Augusto, en el año 5 a.C., dijo que ese territorio era una nueva provincia romana que se llamaría Galacia, porque había muchos galos, ¿vale? Y es ese trocito de tierra que estás viendo ahí, y tienes ahí un poquito el mapa de Europa y subrayado en amarillo. Si tienes otra diapositiva, verás un poco la misma Turquía, cómo tiene diferentes regiones que indica diferentes provincias. ¿Sí? ¿Podemos pasar a la siguiente? Y entonces aquí pues tienes lo que es Judea, Samaria, sería de Israel, y arriba Panfilia, Frigia, Galacia. Entonces, permíteme utilizar el mapa pues para situarnos. Resulta que allí donde pone Siria, más o menos entre Siria y Cilicia, estaba la iglesia de Pablo en Antioquía, y el Espíritu Santo dijo al liderazgo de la iglesia que fuera enviado Pablo y Bernabé a las misiones. Y entonces Pablo y Bernabé fueron y recorrieron desde Cilicia, llegaron a Chipre, pudieron incluso hablar al gobernador, al procónsul de Chipre, hubieron milagros, y luego subieron y entraron a lo que es Turquía. Por eso el Evangelio entró en Europa a través de Turquía y luego de Grecia, y comenzaron a entrar por lo que es Panfilia, que es Antioquía de Pisidia, y luego otros pueblos que ya están dentro de Galacia. Esos pueblos que están dentro de Galacia reciben el nombre de Iconio, Listra, Derbe, y ahí hay unos sucesos que van a acontecer. Y vamos a leer una parte de la historia bíblica de lo que sucedió, por ejemplo, en Listra. Vamos a leer tan solo el libro de los Hechos, capítulo 14, y voy a leer del 5 al 8, y luego del 19 al 23, para que veamos un poco cómo trabajaba Pablo, ¿sí? Dice así, Hechos 14:5. Pero cuando los judíos y los gentiles significa los no judíos, ¿vale? Por ejemplo, tú, si no vienes de raza o etnia judía, eres gentil, yo también. Allá va. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, es decir, venían de una población que ya los apedreaban. Y dice, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, y que son unas ciudades de una pequeña región dentro de Galacia que se llama Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra, fíjate ahora lo que acontece, llegan a un pueblo nuevo, como si vas aquí a La Garriga, ¿vale? Dice, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Claro, Pablo y Bernabé están viniendo con el Evangelio diciendo que Jesús es Salvador, pero hay una necesidad clara. Hay un hombre que es cojo, y además no es cojo fortuitamente, sino de nacimiento. Parece que nadie pudiera cambiar, hacer reversible esa situación. Pero continúa el texto diciendo, este señor, que era cojo, dice, oyó hablar a Pablo, el cual, es decir, Pablo, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Esa es una de las claves que encontramos en la forma en cómo Dios nos llama a hablar de Dios a otras personas. No voy a decir en cómo Pablo lo hacía, porque realmente lo que vemos en la Biblia simplemente son ejemplos para que copiemos. Nosotros tenemos un grupo de vida que se llama Whites, que es así como de personas de 20s, de 20 y tantos años, jóvenes, y por eso lo llevo yo. Y otro 20, y junto con mi esposa, ella sí que es 20. Y entonces hubo un momento que hicimos como un debate de cómo conocer de Jesús. Y la respuesta normalmente era, ¿cómo voy a leer más la Biblia?
Y era, ¿realmente te da solo conocimiento la Biblia o también tu experiencia con Dios personal? Porque cuando creímos, yo creí con 27 años, yo no sabía nada de la Biblia, pero Jesús vino y me dijo, te amo, eres mi hijo, he muerto por ti. Y en esa experiencia yo no sabía ni que eso lo ponía la Biblia. Y Jesús estaba hablando a mi corazón. Entonces es una experiencia con Él. Pero sin duda la palabra nos habla muchísimo de Jesús y nos ayuda a crecer en Él. Pero fíjate lo que está diciendo Pablo, bueno, en verdad es Lucas quien escribe el libro de Hechos y explica lo que le pasó a Pablo. Pablo dice, vio un cojo de nacimiento y se paró, lo miró fijamente y lo sanó. ¿Por qué? Porque él sigue fiel a lo que dice, por ejemplo, en Corintios, que es otra ciudad en Grecia, en otra carta que él escribe, pero fíjate que lo vamos a tomar bien. Dice, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. A veces escuchamos predicadores que entonan muy fuerte, que tienen un mensaje que tal como empiezan acaba, que está súper ilustrado casi con fuegos de artificio y que es como, wow, me encanta escuchar. Y acaba la predicación y dices, wow, quiero ser como él. Y te quedas, o como ella, y te quedas ahí como, wow, qué performance, ¿no? Pero realmente Pablo podía haber hecho la mejor predicación del universo, porque realmente había sido el que lideraba el Sanedrín y tantas cosas que conocía más de la Escritura. Pero él dijo, tengo cuidado de mí mismo, de no intentar fanfarronear con mi puesta en escena de la predicación, sino que dice, no, mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Dice, sino con demostración del Espíritu y del poder. Y ahí es donde se ve el Evangelio. Que realmente la palabra es sencilla, pero es poderosa en su contenido, no en la forma. Que Jesucristo es Dios, que vino con poder a transformar las personas. Que nosotros conocemos a Cristo en nuestra experiencia personal con Él y en ver cómo se desarrolla. Y conocemos de Cristo a través de la palabra que nos informa y nos dice cuál es su carácter y cómo opera. Dios nos invita a que nuestra predicación no es solo estar aquí, evidentemente, es lo que tú dices con tus compañeros de clase, con tus familiares, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con tus colegas, con tus amigos. Cuando tú hablas de Dios, no es solo teoría, es poder de Dios. Es poder de Dios. El otro día estuvimos en Roda y para quien no conozca, pues hay un grupo de personas que se está formando una iglesia en Roda, más o menos son en torno entre 15 y 20 personas de allí, y vamos un equipo muchos domingos pues a apoyar. Y recuerdo que hace unas semanas prediqué sobre un texto, ahora no recuerdo, hace ya como un mes, entonces estaríamos en una de las predicaciones de Antiguo Testamento, sobre Esther, sobre Daniel, no sé exactamente. Y al final estábamos así y yo pregunté, ¿hay alguien que necesita que oremos por oración? Y hubo una señora llamada Margarita, que hay personas que la conocen, que levantó la mano y dice, llevo, no recuerdo bien, semanas o no sé si más de un mes, que tengo un ojo que ya no lagrimea, tengo un dolor de cabeza aquí muy fuerte. Y era aquello de sentirme así, la señora estaba ahí hablando y digo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Paramos todo, que venga, que oramos, los ponemos a orar? No sé. Pero es que no está en nosotros, está en el poder de Dios. Y lo único que se me ocurrió hacer, es lo único que te invito a hacer, es decir, bueno, vamos a orar a Dios. Y dije, Señor Jesús, en este momento toca ese ojo, quítase el dolor de cabeza y que vuelva a lagrimear. O sea, fue acabar la oración y ya empezó la lágrima a salir. Y a los 5 minutos estaba dando testimonio delante que todo el dolor de cabeza se le había ido y estaba lagrimeando. Evidentemente los milagros me gusta luego sopesarlos
y a la semana siguiente, a la otra, la he seguido viendo y desde entonces todo con normalidad en sanidad completa. Y eso es lo que la gente está necesitando. Recuerdo también en la sala de profesores de un colegio de una persona interesarse por Dios y la otra empezar a hablar de brujería y de cosas de la ouija y tal. Y yo dije, mira, eso es satánico, eso te va a llevar a muerte. El que tiene poder es Jesús. Y hubo otra profesora que era eslava, no recuerdo exactamente de qué país, de Estonia, uno de estos países, y que dijo, háblame más de ese Jesús. Y era una sala de profesores en un día martes cualquiera, en un momento cualquiera, que de pronto salió el Evangelio con poder, y hay siempre personas que están a favor o en contra, pero dar la oportunidad a conocer. Así que te invito, porque tienes el Espíritu Santo de Dios en el momento que reconoces a Jesús, para testificar. Me llegó una noticia de una niña en Canarias con la que tenemos cierta relación, con su mamá y tal, que conocemos, y ella explicaba a través de audios cómo su hija de 12 o 13 años se ponía en clase a la hora del patio, pues abría la Biblia y empezaba a leer, y todo el mundo se le reía porque la niña estaba leyendo la Biblia a la hora del patio. Y ella decía, pues yo sigo a mi Dios y yo quiero saber más de Dios y que se ría quien quiera, yo vivo esto. Y dice, pasaron las semanas y ahora tiene un grupo de personas, de amigas, que leen la Biblia juntos. Es normal, porque la gente quiere el poder de Dios que se manifieste y no otra teoría más. Y así lo hace Pablo. Y mira cómo continúa el texto, ¿vale? Vamos a saltar al versículo 19. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo. O sea, ya estaba apedreado a los pocos días, o estaba siendo apedreado, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que ya estaba muerto. Tú imagínate que el grado de apedreamiento, para que ya piensen, ya está muerto, vamos a arrastrarlo fuera de la ciudad. Y dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Es decir, no estaba del todo muerto, los discípulos le abrigaron, le protegieron, rodeándole, y lo fueron sacando, pudo recuperar la salud y pudo salir hasta la siguiente población, Derbe. Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, donde había sido apedreado, a Iconio, que también había sido expulsado, y a Antioquía de Pisidia, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Fíjate qué obra tan sencilla, que no tiene ningún coste, de ir a una población, hablar de Jesús. Unos están a favor, otros en contra. Los que están a favor, pues vas poniendo líderes, y en este caso tenía que salir corriendo por la gran oposición. Pero como Pablo veía la visión y volvía a las poblaciones para reforzar. Y esto quizás te está pasando a ti. Quizás hablaste a alguien de Jesús hace tiempo, un familiar, o alguien de la iglesia que es más jovencito o jovencita, o ha conocido de Dios, y has tenido hasta un café con esa persona y le has ayudado como en sus primeros pasos de ir conociendo de Dios. Pero quizás nos hemos descuidado un poco y ahora quizás Dios te está llamando a decir, oye, ¿por qué no hacemos otro café? ¿Por qué no visualizamos la planta que Dios está germinando en esa persona? Así que eso es un carácter apostólico que enseña, que es mensajero, y es un carácter pastoral que va cuidando el crecimiento de las personas. Y vamos a ir a la carta en sí, a Gálatas. ¿Qué sucedió para que Pablo escribiera la carta de los Gálatas? Para que Pablo escribiera la carta de los Gálatas había sucedido que el viaje misionero había finalizado y ya estaba Pablo y Bernabé en Antioquía, pero escuchó que había sucedido algunas cosas. Que algunas personas judaizantes, es decir,
personas que creían que la salvación no era solo por Jesús, sino que había que hacer los ritos judíos como circuncidarse para poder ir al cielo, pues entraron en esa zona, en Iconio, en Listra, en Iconio, en Pergue, estaban entrando y diciendo, no, 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 necesitáis también hacer esto. Entonces Pablo se escandalizó y dijo, eso no debe ser así. No añadas a la fe una carga. Hay contextos cristianos pues que hay unos procesos que si no los haces, pues parece que no puedes ir a la salvación. O que la presencia de Dios está especialmente en un lugar porque hay pues una Eucaristía o porque hay un objeto que está representando la presencia de Dios y entonces muchas personas quieren estar ahí. O dentro del judaísmo, como los judíos están delante de un muro haciendo oraciones porque piensan que la presencia de Dios está ahí. Y eso es religiosidad en cualquier ámbito. Hasta en la iglesia evangélica, a veces pues el obligarte a tener faldas largas o cubrirte o yo que sé qué tantas cosas, y puede ser religiosidad, pero realmente lo que salva es Jesucristo, y es tan sencillo como eso. Ni siquiera nuestras buenas obras. Hay quien dice, bueno, es que no sé si iré al cielo porque es que no me porto siempre bien. Dice, no importa, lo que importa es que hayas creído en Jesús. Y si has creído en Jesús, irá provocando en ti una transformación. Y incluso se dio una circunstancia muy incómoda que Pablo comenta en Gálatas. Dice, estábamos en Antioquía y vino Pedro y comía con nosotros y con los griegos, con las personas no circuncidadas, estábamos bien. Pero cuando vino Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén, que era muy judaizante, Pedro ya no quiso comer con los griegos por temor a los judíos. Y entonces Pablo dice, eso no está bien. Y son personas como Pedro, como Santiago, como Pablo, personas muy desarrolladas en la fe. Pero tenemos que tener cuidado de no desviarnos y dejarnos engañar por cosas que no dice la Escritura. Es por eso que Martín Lutero en el siglo XVI toma esta carta y va a Gálatas 3:11 y dice, si Pablo dijo, el justo por la fe vivirá. Y Dios nos invita a tener esa relación personal con el Espíritu Santo, a disfrutar la gracia de Jesús que murió por nosotros y a reconocer y agradecer la creación que el Padre ha desarrollado. Y Pablo en la carta, y te invito a leerla si no la has leído ya, me consta que hay personas que la han leído antes de la predicación, dice andad en el Espíritu. ¿Y qué significa? Y con eso acabaré. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Hay cosas que potencian el no andar con el Espíritu. Son como hoyos que te metes y que te vas alejando de la presencia de Dios. ¿Cuáles son esos hoyos? En Gálatas 5, 19, 21 dice algunos, dice, manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. Por tanto, hay cosas que son malas para mi relación conmigo mismo, que es fornicación, inmundicia, lascivia, borracheras, orgías. Es cosas que son malas con los demás, que es adulterio, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, y malas con la relación con Dios, que es la idolatría, es decir, no, es que si no leo de esta Biblia, Dios no me va a hablar. Es que si no le digo a esa persona que ore por mí, Dios no me va a escuchar. Es que si no está este objeto aquí, pues la presencia de Dios no es la misma. El Espíritu de Dios está en todo lugar, está en tu casa, está en tu habitación, aunque nunca hayas creído en Dios. Yo era más ateo que ateo con 27 años, pero Dios escuchó una oración en una noche, en una habitación yo solo. Dios te escucha. Y Dios te perdona si estás en esas cosas o has entrado en esas cosas o ha habido algo de idolatría o de espiritismo, de tantas cosas. Dios te perdona. Tengo una imagen que muestra cuál es la relación de gastos de tu vida.
El pecado está pagado. La vergüenza está pagada. El dolor está pagado. Los errores pasados están pagados. El rechazo y la soledad, tranquilo, tranquila, está pagado. La esclavitud del pecado está pagado. La muerte espiritual de que no irás al cielo está pagado. La deuda, cero. El total, cero. ¿Quién pagó todo esto? Jesús. Jesús. Siéntete libre. A veces hablo con personas no creyentes, y tú también, y te dicen, uy, es que yo soy muy malo, a mí Dios no me... Y tiene cierto sentido, aunque no es así. Dios te ama por quien eres, y Dios te ha creado y te ama, y quiere hacerte su hijo. Pero luego están las otras personas que son cristianas y dicen, es que me siento culpable. Eso todavía suena peor, porque ya eres cristiano. Disfruta en la plenitud de Dios. Igual que he dicho que hay hoyos, hay también ascensores. Y por ejemplo en Gálatas 5, 22, 24 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templaza. Y contra tales cosas no hay ley. Que nos desarrollemos en esas cosas, en tener templanza, en no buscar pelea, en tener dominio propio, en dar amor, en vivir en gozo. Y continúa diciendo, pues todos sois hijos de Dios si habéis creído con fe en Jesucristo. Porque todos habéis sido bautizados en Cristo y de Cristo estáis revestidos. Y voy a acabar con una clave que espero que para ti sea lo más espectacular de esta predicación, en el sentido de que puedas usarlo como un antes y después a partir de esta exposición, si no lo vives todavía así. Hay un momento que Pablo dice a los Gálatas, esto solo quiero saber de vosotros. Capítulo 3 dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Y son personas cristianas, pero nuestra tendencia es ir a la carne. Y ahora fíjate en el detalle. Imagínate que yo tengo un problema de impuntualidad, ¿vale? Y es algo que no puedo controlar, como esa circunstancia con cualquier otra. Y es algo que no pueden controlar. Yo intento ser puntual, pero siempre me enredo y llego tarde, no gestiono bien mi tiempo, llego tarde y las personas me están esperando, a veces se van, a veces pierdo cosas que podrían ser interesantes ser puntual y no puedo contra eso. Entonces nuestra tendencia es decir, si somos cristianos, Señor, es que la impuntualidad no viene de ti, tú siempre eres puntual, quiero hacer las cosas bien. Me voy a esforzar, voy a poner mejor mi reloj, voy a cuidar y esforzarme al máximo para llegar. Pero es muy probable que cuando vuelvas a intentarlo, vuelvas a fallar. ¿Por qué? Porque he intentado conseguir una cosa que viene del Espíritu, como es la puntualidad, dicho algo sencillo, a través de mi carne y de mi esfuerzo. Y eso es un error. Porque todo lo que es de la carne va a dar muerte. Y si no soy puntual, voy a decir otra vez qué torpe soy, me siento culpable. Y es muerte. Y si lo que hago es llegar puntual, decir, sí, soy un crack, lo he conseguido porque me he autodisciplinado, soy una persona con dominio propio. Y eso es muerte, porque contrae cierto orgullo y reconocimiento de mis propias capacidades. Entonces, ¿cuál sería la gestión correcta? Sería, soy impuntual y decir, Señor, soy impuntual, perdóname. No puedo contra mí. Provoca tú en mí puntualidad.
haz tú en mí, hazlo, provócalo, hazlo a tu manera. Estoy libre para hacer lo que tú digas, pero provócalo en mí. Y de pronto pasa una semana, 2, 3, y te das cuenta que vas siendo puntual en todo. Y es que sembré en el Espíritu para recibir en el Espíritu. Ahora, si lees los devocionales de esta semana, hay uno muy interesante que habla del rey Ezequías, que todo el mundo dice, el rey de Asiria va a arrasar Jerusalén. Y el de Etiopía ahí mirándoselo dice, uy, el de Asiria se ha cargado todos los pueblos, a ti también. Y es maravilloso cómo reacciona Ezequías. Dice que se pone de rodillas delante de Dios, saca las cartas del rey de Etiopía, del rey de Asiria y dice, Señor, libérame tú, porque estos me van a matar. Y Dios lo libera. Y ahí se muestra que no ha sido por la carne decir, voy a mejorar mis ejércitos, voy a intentar darle un regalo al rey. No, es Espíritu Santo, ayúdame a hacer las cosas. Y esa es la vida del Espíritu. Ese es el andar en el Espíritu. No es conocer un versículo de la Biblia, no es conocer a Dios y luego hacer las cosas según mi propio criterio, sino es depositar todas las cosas en Dios, sembrar en el Espíritu, dejar todo desde lo más pequeño a lo mayor. Tengo conflictos con mi hijo y no sabemos cómo entendernos, va creciendo y entra en una adolescencia o ahora se va de casa y cómo... Espíritu Santo, haz tú, trae armonía en mi familia, trae paz. Se te ha inculpado en el trabajo, tú no has hecho nada y de pronto todo el mundo dice que has hecho algo incorrecto y Espíritu Santo, defiéndeme tú. Haz que la gente vea la realidad, yo no he hecho nada. Y si has hecho algo en alguna circunstancia, perdóname Señor, metí la pata hasta el fondo, sácame de las consecuencias de esto, libérame. Y es sembrar en el Espíritu para andar en el Espíritu. Así como aplicación, habla constantemente con el Espíritu Santo. Hablemos constantemente con Él. Creas o no creas en Dios, Él está. En cada situación elige el mejor camino y pregúntate, ¿qué haría Jesús en esto? Espíritu Santo, muéstrame qué haría Jesús. Provoca en mí que me salga de forma natural el romper con este pecado, con esta adicción, con estas redes. Que me salga porque yo quiero tu verdad y es más fuerte la tentación en mí. Rodéate de personas que tienen una buena relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ¿sabes?, se contagia. Y sobre todo, disfruta de la vida en el Espíritu. Es muy sencillo. En esta tierra solo estamos para conocer a Jesús y para hablar de Jesús. Pero en el momento que conoces a Jesús, tienes la plenitud asegurada. Estamos en lugares celestiales, ya hemos llegado. Disfrútalo. Disfruta porque Jesús pagó todo. Y porque puedes ver cómo Dios lleva a toda la verdad tu propia vida. Disfrutemos de la libertad, disfrutemos de la salud, disfrutemos de la vida que da el Espíritu Santo. Y si hay algo que no disfrutas, hay un desánimo, hay una incredulidad, Señor, perdona mi incredulidad, te la entrego. Estoy triste, Señor, te entrego mi tristeza, te lo entrego. Señor, mi incapacidad, te la entrego. Haz tú algo diferente. Y entonces el Espíritu Santo toma control de esa situación. Y es quien te va a llevar a disfrutar la vida.